¿Alguna vez ustedes han escuchado las siguientes palabras? Ergofobia, lacanofobia, selenofobia. ¿Alguien las ha escuchado? Lo más probable es que la última parte de la palabra sí la reconozcamos, que es la palabra fobia. ¿Qué es lo que significa la palabra fobia? Pues refiere a un temor, refiere al pánico que se puede sentir. Pero, ¿qué significan estas palabras? Ergofobia es el miedo a ir a trabajar o el miedo al lugar de trabajo. La lacanofobia es el miedo a los vegetales o el miedo a las verduras. Y tal vez veo a algunos riéndose desde el anterior y tal vez algunos dicen, yo creo que yo tengo ergofobia o otros lacanofobia. Pero también la selenofobia es el miedo a la luna o el miedo al anochecer. Entonces, ergofobia, miedo a ir a trabajar o al lugar de trabajo. La lacanofobia es el miedo a los vegetales o a las verduras. Y la selenofobia es el miedo a la luna o al anochecer. Y es que es interesante, pero como personas tenemos temores. Algunas de las cosas que acabo de mencionar no serían problema para ciertas personas. Es decir, pensar en el lugar de trabajo probablemente para ti no te da miedo, pero para otras sí. El pensar en los vegetales probablemente para ti no sea una causa de temor, pero para otros sí. El anochecer de la misma forma. Y es que es interesante que como personas enfrentamos diferentes temores y enfrentamos diferentes miedos. Si tú en el 2020 buscabas a qué le temen las personas, ¿qué crees que aparecía como el temor de las personas en el 2020? El COVID, el coronavirus. Ese era el gran temor en el 2020. Si tú haces hoy una investigación acerca de qué le temen las personas en el 2025, hay diferentes temores, pero el COVID-19 ya no es una de ellas. Hoy las personas en el 2025 le temen a perderse alguna información o alguna noticia, a no estar enterados de las últimas noticias. Le temen a la desinformación y algunos le temen a hablar en público. Esos son los temores que la mayoría de las personas tienen en el 2025. Y es que una realidad de nuestras vidas es que tenemos temor. Porque en el mundo caído en el que nosotros vivimos, vamos a enfrentar temor. Vamos a enfrentar temor. Como personas tenemos temores. Hay situaciones, personas, eventos que nos hacen sentir inseguros, que nos llevan aún esos eventos a preguntarnos si de verdad estamos viviendo y haciendo lo que deberíamos de hacer, porque probablemente hemos perdido la certeza, hemos perdido la seguridad. Y como hemos visto hace un momento, pueden ser diferentes para cada una de las personas. ¿Y cuál es la tendencia, por lo tanto, de nuestro corazón? Si yo tengo temor acerca de algo, entonces busco algo que me dé certeza o seguridad. Pero nosotros tenemos que recordarnos una y otra vez que de este lado de la eternidad, en el mundo caído en el que nosotros vivimos, nada puede darnos seguridad. Nada puede darnos seguridad. Por eso es que hoy vamos a ver cómo nuestra confianza, nuestra seguridad puede y solo debe estar en nuestro Dios. No en personas, no en lugares, no en eventos, no en situaciones. Nuestra confianza no puede estar en ninguno de ellos. Solo puede estar en Dios. Aunque tenemos nosotros ojos físicos, nosotros tenemos que recordarnos que nuestra visión no debe estar determinada por ellos. No debe estar determinada por ellos, porque Dios nos ha dado ojos espirituales por los cuales debemos ver las cosas con una cosmovisión que
va a través de lo que la Escritura nos revela acerca de quién es Dios y de cómo obra nuestro Dios. Por eso es que he dicho, nuestra confianza y seguridad solo puede estar en Dios. Dios se ha revelado a nosotros y nos ha dado su palabra para que por lo tanto nosotros podamos ir a ella y para que podamos conocerle a Él y para que entonces por lo tanto nuestra certeza y nuestra seguridad solo esté en Él. Y eso lo vamos a ver a través de lo que nosotros encontramos ahí en Isaías 7. Y les pido que vayan ahí a sus Biblias y la abran en Isaías capítulo 7. Voy a leer estos primeros 2 versículos. Dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Hemos leído de Acaz hace unos momentos cuando nosotros fuimos a Segunda de Crónicas. Y si nosotros recordamos lo que hemos leído, nos damos cuenta que Acaz es un hombre que en vez de ir tras Dios, él va tras los ídolos. Busca a otros dioses. Y es interesante porque por un lado, y aquí es a veces un poco confuso porque encontramos muchos nombres y es fácil confundirnos y revolvernos de quién está hablando. Pero por un lado tenemos a Acaz, que es el rey de Judá. Y por otro lado tenemos a Siria y Peca, que son hijos de Remalías, que es el rey de Israel. Y estos, tanto Siria y Peca, entonces vienen y atacan entonces a Acab, que es el rey de Judá. Y ahora, es interesante que en esta porción nos dice que Siria se confederó con Efraín. Y nosotros podríamos decir, ¿y de qué está hablando o qué está tratando? Nosotros tenemos que recordar que unos años atrás, estas 12 tribus que componían a todo Israel se dividieron. Por un lado quedaron 2 con Roboam, que son las que entonces son llamadas Judá, y por otro lado están las otras 10 tribus que se le conoce como Israel. Entonces tenemos a 10 tribus que son las que se les llama Israel, y tenemos a 2 tribus a las cuales se les llama Judá. En muchas ocasiones, cuando se habla acerca de Israel y de estas 10 tribus, se mencionan por medio de Efraín. Porque aunque Efraín es una de las tribus, Efraín llegó a ser una de las tribus más importantes. Entonces, cuando se habla muchas veces de Israel, estamos hablando acerca de Efraín. Cuando se dice Efraín, está haciendo referencia a estas tribus. Entonces, es interesante que por un lado tenemos a Judá con Acaz, un rey malo. Pero por el otro lado tenemos a Siria, que viene y quiere tomar a Judá. Ahora, nosotros pensaríamos que si Judá está en estos aprietos, ¿quién es quien le puede ayudar? Pues sus hermanos, Efraín. Porque aunque se dividieron y hay 2 reinos, pues son de las mismas 12 tribus. Pero ¿qué es lo que encontramos? Efraín y con estas 10 tribus se unen a Siria. Entonces, ahora no solamente tienes a Siria contra ti, contra Judá, que en Judá es donde está Jerusalén, sino también tienes a Siria, y les digo así porque ahorita vamos a hablar de Asiria, y ese es otro pueblo, pero tenemos a Siria y tenemos a estas 10 tribus de Efraín viniendo a atacar a sus hermanos. Y entonces cuando llega esta nueva noticia de que Siria se unió, como dice el versículo 2, a Efraín, ¿qué sucede con Acaz? Dice versículo 2, y se le estremeció ¿qué? El corazón. ¿Y el corazón de quién más?
de su pueblo. Y hace una referencia, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Así que lo que nosotros vamos a ver hoy, esta mañana, es que porque Dios está con nosotros, porque Dios está con nosotros, podemos confiar en Él todo el tiempo. Porque Dios está con nosotros, podemos confiar en Él todo el tiempo. Y para esto entonces vamos a ver 3 puntos. Y el primero va a ser que porque Dios está con nosotros, podemos confiar en Él en medio de la adversidad. Porque Dios está con nosotros, podemos confiar en Él en medio de la adversidad. Y permítanme leer una vez más del versículo 3 al versículo 9, que dice así: Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces estamos viendo que porque Dios está con nosotros, podemos confiar en Él en medio de la adversidad. Esta sección inicia con Jehová pidiéndole al profeta Isaías que salga a buscar a Acaz. Ahora, cuando tú lees esta porción y ves versículo 3, llama mucho la atención que Dios le da la referencia exacta de dónde está el rey. Es interesante que dice, ve al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Dios sabe dónde está Acaz. Y por lo tanto lo que Dios hace es decirle a Isaías, mira, aquí está su ubicación del rey, así que ve y encuéntrate con el rey. Lo más probable es que por la referencia que está haciendo acerca de dónde está Acaz, Acaz se está preparando para la batalla y por eso está en el extremo del acueducto. Y debemos recordar cómo está el corazón del rey y del pueblo. ¿Qué leímos hace un momento al final del versículo 2? Su corazón está estremecido. Dice, se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces su corazón está temeroso, tiene miedo. Y entonces le dice Jehová, mira, ve y encuentra a Acaz en este lugar, porque ahí es donde está su ubicación exacta. Nosotros ahora mandamos nuestra ubicación exacta por WhatsApp y está ahí el punto. En ese momento no había eso, pero Dios sí sabe dónde está Acaz y le dice a Isaías, ahí está y ahí lo encuentras. Algo más por notar es que Sear-Jesub, que es el hijo de Isaías, significa su nombre, un remanente regresará. Y esto es importante entender porque el remanente no se ha ido. Ellos no han sido llevados cautivos. Y probablemente cuando nosotros leemos Sear-Jasub decimos, a ver, espérame, déjame, lo trato de deletrear para leerlo completo. Pero lo que está significando su nombre es, a ver, Isaías, tú ve, con un remanente regresará, que ese es el nombre, lo que significa su hijo, y habla con el rey. Haciendo referencia a que sí es verdad que hay un momento en el que ellos se van a tener que ir, pero también hay un momento, por lo tanto, en que ellos también van a regresar.
El Dios que está trayendo esperanza por medio de las palabras de Isaías, también está haciendo una advertencia que en un momento van a ir, pero también está dando esperanza porque en un momento el pueblo y un remanente va a regresar a la ciudad. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Isaías debe de llevarle al rey Acaz? Versículo 4. Dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ahora, ¿cómo está el corazón del rey hasta este momento? Con temor, estremecido. El pueblo está así. Y Jehová le dice a Isaías a que le diga a Acaz, guárdate y repósate. No temas. No se turbe tu corazón. Ahora, esto no se lo está diciendo porque Acaz sea un muy buen rey, sino porque Dios está velando por su pueblo y le está diciendo, mira, lo que tú temes, no lo temas. Guárdate, tranquilo. De hecho, es interesante las ilustraciones que da en este pasaje, porque ¿cómo dice que son estos personajes? Dice, guarda ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Lo que está tratando de mostrar Jehová es que para él, estos dos cabos, como lo dice, ellos ni siquiera tienen la fuerza de un fuego. Ellos simplemente son cualquier cosa que se está exterminando y acabando. Aunque en este momento, para el rey Acaz, es lo que le infunde temor. Y Jehová dice, estos dos cabos de tizón que humean, no, estos ya se van a terminar y estos ya se van a acabar. Y lo vamos a ver más adelante por lo que también les está diciendo. Él le está diciendo, esto solo es humo. Lo que te está atormentando no es causa de tener temor y no es causa de tener terror y de estremecer tu corazón y el del pueblo. Ellos ya no tienen el poder y la fuerza que podrían tener. ¿Y por qué sabemos esto? Porque miren lo que dice el pasaje, versículo 5. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio. Es decir, recuerda, Dios no solo, es interesante que Dios no solo sabe dónde está el rey, Dios también sabe lo que estos están planeando. Porque dice, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con los hijos de Remalías, diciendo, ahora le va a decir lo que estos han hablado aparte y lo que estos han tratado en secreto, ahora se los va a decir. ¿Y qué es lo que les dice? Dice, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Es decir, ellos ya hasta tenían rey. Ellos ya habían hecho todo su plan, habían encontrado todas las piezas, habían dicho vamos a aterrorizarla, vamos a hacer esto y vamos a traer aquí a un rey y lo vamos a poner como rey. Ellos ya tenían todo su plan y decían así lo vamos a hacer. ¿Y qué dice el Señor, versículo 7? Por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Qué dice el Señor? No subsistirá ni será. Y esto nos hace ver, como inciso A, que Dios conoce los planes enemigos. No se escapa nada del Señor. Dios sigue siendo Dios. Y aunque ellos han determinado lo que van a hacer, a quién van a poner como rey, Jehová dice, no subsistirá ni será. No subsistirá y no será. Y por lo tanto, no solamente vamos a ver cómo Dios conoce los planes enemigos, Dios frustra los planes enemigos. Puedes tener toda su planeación, pero el Señor dice no. No será, no subsistirá, versículo 8, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y de dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Recuerdan, unirse a Efraín era unirse a una multitud, a gente, a encontrar fuerza, a encontrar poder. ¿Y qué es lo que Jehová dice? Dale 65 años, ellos ni siquiera van a ser pueblo.
Dios está diciendo aún lo que va a suceder en el futuro. Dice, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a Acaz? Versículo 4. Guarda, repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón. Dios ha hablado y ha dicho, no te turbes, no temas, guárdate. Guárdate. ¿Y qué es entonces lo que el pueblo tiene que hacer? Obedecer. Obedecer el mandato de Dios y confiar entonces totalmente, plenamente en Jehová que ha hablado. Acaz, y como leímos hace un momento, puede tener diferentes opciones de con quién se puede aliar. De hecho, Acaz se alía con Asiria, no con los sirios, sino con los asirios. Pero ¿recuerdan lo que leímos? ¿Los asirios le ayudan? No. Entonces Acaz puede tener diferentes lugares y personas en donde puede depositar su confianza, pero Dios le ha dicho, guárdate, repósate y no temas ni se turbe tu corazón. Por eso es que nosotros podemos confiar en Dios en medio de la adversidad. No sé si ustedes han jugado un juego que se llama Batalla Naval. No sé si algunos de ustedes lo conozcan, pero lo que trata este juego de batalla naval es que tú pones tus barcos y lo que tú tienes en ciertos lugares específicos y entonces tú vas diciendo ciertas coordenadas para intentar ver para intentar atacar los barcos de la otra persona y la otra persona los tiene tapados, entonces ahí tú vas derrotando a cada uno de los barcos. Ahora, ¿qué sucedería si estamos jugando y cada vez que yo te doy a ti unas coordenadas, te destruyo todo? Pues tú vas a decir, a ver, aquí hay algo medio raro, hay un espejo detrás de mí, me están observando, me están viendo, o cómo sabe que esto está sucediendo aquí. De hecho, lo más probable es que podrían tal vez acusarte de trampa. Pero es interesante que en medio de esta guerra en que encontramos a Acaz con Siria y con Efraín, Dios sabe lo que está sucediendo. A Dios no se le escapa ninguna cosa. Y no solo no se le escapa ninguna cosa, Él determina qué sucede, qué pasa. Por eso es que nosotros podemos confiar en Dios y debemos confiar en Dios en medio de la adversidad. Como dije al principio, nosotros muchas veces ponemos nuestra esperanza en tantas cosas y vemos con nuestros ojos físicos, olvidando que Dios nos ha dado ojos espirituales por los cuales nosotros debemos de ver. Nosotros no podemos confiar en que estamos bien de salud, así que avanzo. No podemos confiar en que tengo suficiente dinero guardado, en que tengo una cantidad bastante grande en la tarjeta de crédito por si algo sucede. Lo único que nos puede traer confianza y seguridad es el Señor, nuestro Dios. Dios, el creador de nuestro mundo y nuestro creador, es quien tiene el control de las cosas. Es quien gobierna. Y nuestra confianza, por lo tanto, debe estar puesta en Él, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier adversidad. Y así como le dice Dios a Acaz, no temas, no temas, guárdate. Esa debe ser nuestra confianza, no en nosotros, sino en el Dios que nosotros tenemos. Hace unos años, cuando les mencionaba lo del COVID, muchas veces la esperanza del COVID era que llegara la vacuna.
Y no sé si recuerdan que hablaban de salió tal vacuna y esta es buena, y salió otra vacuna y esta es buena. Y hay que poner, y nuestra confianza muchas veces era si hay vacuna y si hay, si no. Y recuerdan que como hemos hablado, la gente hoy teme al COVID-19. No, tiene otros temores. Y por eso nuestra confianza no puede estar en que salga la mejor vacuna, en nuestro gobierno, en una persona. Porque aun si todo falla, Dios sigue siendo Dios y nosotros debemos y podemos confiar en Él. Mi hermano, ¿confías en Jehová? ¿O estás turbado en ver qué puedes hacer y cómo vamos a derrotar? Y si se unió a Efraín, ¿cómo vamos a responder? Y si nos aliamos con los asirios y si respondemos entonces con otra alianza con Egipto, ¿y quiénes son los más poderosos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a responder? Jehová le dice al rey Acaz, no temas, guárdate y reposa. Jehová reina. Jehová está sentado en su trono y por lo tanto nosotros debemos confiar en Él. Pero no solo debemos de confiar en Él en medio de la adversidad. Nosotros como número 2 vamos a ver que porque Dios está con nosotros podemos confiar que Él cumplirá con sus promesas. Nosotros podemos confiar que Él cumplirá con sus promesas. Y voy a leer versículo 10 al 16. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Esta sección, Jehová vuelve a hablarle a Acaz y le pide a Dios que él pida una señal. Una señal. Y lo que vamos a ver es cómo Acaz no pide una señal, pero aunque él no pide una señal, Dios sí le da su señal. Entonces vamos a ver cómo Dios concede una señal. Jehová no solo le dice qué es lo que va a suceder con estas naciones, sino que Dios le dice a Acaz que pida una señal para que él pueda confiar y pueda creer en la palabra de Jehová, en lo que se le ha dicho. Ahora, esto es algo interesante porque Dios no siempre concede señales. Dios no siempre va diciendo, pídeme una señal para que creas. No. Entonces, aquí vemos que entonces Dios le dice a Acaz, pide una señal. Y ahora, ¿cuál es el límite que le da para que pida esta señal? ¿De dónde puede pedir? ¿De abajo en lo profundo o de arriba en lo alto? La verdad es que su límite es demasiado amplio. Y le dice, pide una señal, pide una señal. ¿Y qué es lo que responde Acaz? Versículo 12, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Y ahora, nosotros podemos decir, mira, fue sabio Acaz con lo que respondió. Y es que es verdad, no debemos de tentar a Jehová, ni debemos tampoco pensar en pedir así tal vez de esta forma. Pero la realidad es que Acaz no está pidiendo una señal, no porque no quiera tentar a Jehová, es que a Acaz no le interesa a Jehová. Esto es lo que ha sucedido vez tras vez con los reyes de Judá y de Israel. Cuando tú lees Reyes, cuando lees Crónicas, te das cuenta cómo hay un rey malo, y luego muchas veces dice, y fue peor que el anterior, y anduvo en los pecados y entonces te vas dando cuenta que Acaz no es que no está pidiendo porque diga, no debemos de hacer esto y vamos a guardar la ley de Jehová. Acaz no está pidiendo porque no le interesa nada de esto. Acaz no quiere pedir una señal ni está interesado en Dios porque él ya tiene la ayuda y a quién le va a pedir y lo que va a hacer para conseguir su ayuda. Él está interesado en Asiria y él le importa eso más que Jehová.
Aquí está mi alianza y cuando yo tenga mi alianza, con eso me basta. Jehová y una señal. No, yo no necesito eso. No necesito eso. De hecho, por eso responde el profeta de esta forma, versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Esta exhortación de Isaías como profeta no es una exhortación muy agradable por escuchar. Porque está diciendo, ustedes por la forma que están viviendo y haciendo las cosas, están siendo molestos a mi Dios. A mi Dios. Entonces Dios concede una señal, pero ¿acaso no le importa tomar una señal? Pero por lo tanto lo que nosotros vemos es como Dios da una señal. ¿Y cuál es la señal que Dios da? Y yo creo que el versículo 14 es bastante conocido para nosotros. Pero voy a leer otra vez del 14 al 16. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Dios da una señal para que ellos crean en su palabra. Y Jehová, entonces, como hemos dicho, inicia con esta pregunta fuerte cuando Isaías le dice, en verdad, ¿es poco que sean molestos para mi Dios? Pero la señal que Dios da es que que la Virgen va a concebir y va a dar luz un hijo. Y recuerdan, ¿cuál es el significado del nombre del hijo de Isaías? ¿Un remanente? Va a regresar. ¿Cuál es el significado del nombre de este hijo, de Emmanuel? Dios con nosotros. Tú estás diciendo, yo no necesito a Jehová y ni quiero a Jehová. Pero Dios te dice, yo te voy a dar una señal y va a nacer un hijo y se va a llamar Emmanuel, que significa Dios está contigo, Dios con ustedes, Dios con nosotros. Entonces Jehová está dando esta señal y está entonces Jehová dando cumplimiento a sus palabras y diciendo que Él va a guardar a este rey, no porque este rey obedezca y agrade a Jehová, sino por los propósitos que Dios tiene para su pueblo y para Judá. Y esto sin duda es evidente. Nosotros vemos ahí cómo se nos habla que la tierra de los dos reyes va a ser desechada muy pronto. Es de los que temen será desechada muy pronto. Y lo que nos vamos a dar cuenta mientras leemos la historia es que esta alianza que hubo entre Siria y Efraín, la realidad es que no duró mucho. No duró mucho. Acaz temía y por lo tanto busca a quien pueda ayudarle. Jehová le dice, yo estoy aquí, guárdate, no pasa nada. Y él dice, está bien, voy a buscar. Y Jehová le dice, te voy a dar una señal y va a venir un niño. Y cuando él comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y esto nosotros muchas veces cuando vemos este versículo 14 siempre pensamos en Jesús. Y es verdad, habla acerca de Jesús, pero este pasaje es uno de los que muchas veces mencionamos que tiene un doble cumplimiento, porque se cumplió en los días de Acaz, nació un niño y esta tierra fue abandonada y esta alianza fue destruida, pero esto también habla de ese niño, de esa simiente de la mujer que Jehová ha prometido, que Dios ha prometido desde Génesis 3:15, que va a aplastar a la serpiente. Y por eso es que nosotros encontramos estas palabras en Mateo capítulo 1 del 18 al 25 que nos hace referencia a Isaías 7. Porque hay un problema mayor que solamente acá, que solamente que Siria y que Efraín. Pero algo interesante por notar es que cuando nace Jesús,
encontramos un caso similar. Tenemos a un rey corrupto, un pueblo que no cree en Dios, pero que la señal se ha cumplido y que el Hijo prometido ha venido y que por medio de Él, entonces, si tú y yo nos arrepentimos y creemos en Él, tenemos a un Salvador. No para salvarte de Siria y de Efraín, sino para salvarte de un problema mayor que es nuestro pecado, que es estar alejados del Señor. Dios cumple sus promesas. La cumplió para Acaz, pero también la cumplió para nosotros, porque ese niño prometido vino al mundo, vivió esa vida perfecta, murió en la cruz, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, mi hermano, ¿tú y yo podemos confiar en el Señor? Sí, sí. Porque Dios ha cumplido sus promesas y porque Dios seguirá cumpliendo sus promesas. Nosotros en la Escritura podemos encontrar muchas promesas acerca del Señor. Y como orábamos al principio, Él ha dicho que Él va a regresar. Y nuestra esperanza y nuestra certeza no está en que nuestro mundo mejore, en que las situaciones cada vez sean mejores, sino que nuestro Dios regresa y por lo tanto nosotros debemos de vivir para Él y para su gloria, para que nos halle listos cuando Él venga. Nosotros podemos y debemos confiar en el Señor. Dios le dio la oportunidad acá de poder creer en Él, pero Él confió en Asiria y en otros dioses. Dios le dio la oportunidad de pedir una señal y Él tuvo un corazón obstinado. Dios a ti y a mí nos ha dado a este Hijo prometido. Y nuestra respuesta es, ¿cuál debe ser al ver esas promesas del Señor? ¿Podemos confiar en Él? ¿Por qué tememos? ¿Por qué nos doblegamos? Si nuestro Dios, Jehová, está con nosotros. Emmanuel ha venido. Dios mora con nosotros. Pero no solamente podemos confiar en que va a cumplir sus promesas, nosotros también podemos confiar en su justicia. Podemos confiar en su justicia. Dice Isaías 17, del 17 al 25. Voy a leerlo. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, el rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata serán para espinos y cardos. Con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavan con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. En esta sección nosotros vamos a ver cómo Dios habla de juicio. Pero juicio no solamente para Siria e Israel o para Judá. ¿Juicio para quién? Para el rey de Asiria. Y esto es interesante, que lo que Jehová le está diciendo a Acaz es, tú confías en los asirios. ¿Sabes quiénes van a enfrentar el juicio? Asiria, sirios, Efraín y tú.
Dios va a juzgar a estas naciones por su pecado y obstinación de seguir a sus ídolos en vez de regresar a Jehová. Y de hecho, nosotros vamos a darnos cuenta que Judá no estuvo exento de esto. Lo vamos a ver también con las tribus, porque nos damos cuenta cómo las 10 tribus y Efraín e Israel fueron llevadas al exilio. Y no solamente fueron llevadas al exilio, fueron mezcladas de tal forma que después ya no saben quiénes son israelitas, quién tiene esa ascendencia y quién no. Judá también fue llevado al exilio. Ahí tenemos la historia de Daniel, de Nabucodonosor y todos ellos, porque ellos están en el exilio también, por dejar a Jehová y por no vivir para Él, por no obedecerle a Él, por no escuchar las advertencias que se les está dando a ellos. Y es interesante porque en esta sección Isaías no solo está exhortando al pueblo, Isaías está diciendo lo que va a suceder en el tiempo futuro. Y si nosotros estudiamos los profetas, nos damos cuenta que los profetas no siempre hablan del futuro. Muchas veces nosotros pensamos que cuando se habla de profetas solo están hablando de lo que va a venir en el futuro, y no siempre sucede así. Muchas veces los profetas lo que hacen es exhortar al pueblo para que regrese a Jehová, pero aquí sí encontramos cómo se habla de lo que va a suceder. Versículo 18, y acontecerá. 20, en aquel día. Versículo 21, acontecerá. Versículo 23, acontecerá. Isaías entonces, por lo tanto, está hablando lo que es la palabra del Señor y lo que va a suceder con lo que confían y a ellos mismos. Viene el juicio a Judá, versículo 17 al 20. Dice versículo 17, ese es el inciso A, juicio a Judá. Versículo 17. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. ¿A quién va a traer Dios para hacer juicio? A los asirios. Versículo 18. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. ¿A quién va a usar Dios para traer juicio a Judá? A los asirios y a los egipcios. Versículo 20, en aquel día el Señor reirá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará. Y esto es interesante porque nosotros cuando vemos y leemos en el Antiguo Testamento que corten la barba, que corten los vestidos, es causa de humillación y de vergüenza. Y Dios está diciendo, vendrá sobre ti humillación y vergüenza. El juicio viene. El juicio viene. Y Dios va a ejecutar su juicio hacia Judá por su rebelión y por no seguir a Jehová. Tú confías en los asirios, Asiria viene por ti. Y yo lo voy a usar a ellos para traer juicio sobre ti. Porque yo estoy dando la oportunidad de que tú te guardes y que te reposes, que no temas ni se turbe tu corazón, porque yo soy el Señor. Y estos pueblos entonces van a invadir y van a traer juicio a Judá, pero también van a hacer desolación a toda la tierra. Versículos 21, acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas. Y mis hermanos, esto que habla es porque una vaca y 2 ovejas no es realmente nada. Todo se lo han llevado. Todo se lo han llevado. Va a criar un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. No hay personas en la tierra, hay mucha mantequilla y hay mucha leche a causa de una vaca y 2 ovejas, porque no hay pueblo aquí, porque no hay personas aquí. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, que sin duda alguna las vides eran
daban dinero y eran cosas preciadas, y donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, ¿ahora qué serán? Será para espinos y cardos. Con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavan con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Es triste el deterioro, no solo de lo que ha sucedido con Judá, sino también de lo que ha sucedido con Efraín y las otras 10 tribus. Si nosotros nos damos cuenta, años atrás están con Salomón, en donde han construido el templo, en donde han traído ahora sí el arca, donde hay un lugar donde Dios puede morar y habitar en medio de ellos. Ya no es una carpa, es un templo donde Dios mora en medio de ellos. Y ha sido construido, hay riqueza, las personas vienen a Israel y quieren escuchar la sabiduría, vienen a Jerusalén, quieren escuchar lo que Salomón dice. Y aún esta reina de Sabá dice, tu Dios es grande y no hay como Él. Pero aquí Dios les está diciendo a dónde van a terminar, porque se alejaron de Jehová, porque no siguieron a Jehová, porque no obedecieron a Jehová, y porque cuando Jehová dio instrucciones, ellos dijeron no, gracias, pero no. Yo tengo mis propios lugares seguros y donde está mi confianza. Ahora, Dios sigue siendo Dios, porque cuando tú vas y lees Daniel, te das cuenta que aún en el cautiverio y con un rey pagano, Nabucodonosor reconoce varias veces que hay un solo Dios. Dios no está abandonando su gloria. Dios sigue siendo reconocido y sigue siendo exaltado ahora por un rey pagano. Y el pueblo con las consecuencias de su pecado. Pero es triste hasta dónde ha llegado por causa de no escuchar a Jehová, por no escuchar las exhortaciones, escuchar lo que los profetas están hablando hacia ellos. Dios ejecuta su juicio. Dios el soberano no solo extiende la misericordia a Judá, que no merecía misericordia, pero Dios también trae juicio a estas naciones por vivir alejados de Dios y por vivir en su pecado. Y para nosotros es un buen tiempo hoy de evaluar y considerar cómo estamos viviendo, para qué estamos viviendo, dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra seguridad. Quisiera invitarles a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Y voy a leer de versículos 12 al 19. Hebreos capítulo 3, del 12 al 19. Dice así la escritura: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 4:1. Temamos,
Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y en esta sección, aunque estamos hablando de juicio y aunque entendemos nosotros que el juicio que se trae a Judá y que se trae a las demás naciones no es similar a nosotros, nosotros sí sabemos que el Señor viene, que el Señor nos pedirá cuentas. Y por lo tanto es una exhortación para nosotros el día de hoy, lo que Hebreos 3:12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque si se dice hoy, es que hoy hay esperanza. Es que hoy hay esperanza y que hoy, por lo tanto, nos podemos exhortar unos a otros para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque el pecado endurece, el pecado ciega y el pecado no permite ver al Señor y su gloria. Y por lo tanto, lo que le dice el autor de Hebreos a estas personas que están pasando persecución es: exhórtense unos a otros hoy, porque el engaño del pecado es una realidad. Y si no estamos escuchando hoy la voz del Señor, podríamos estar participando de esto. Y nosotros, versículo 14, somos hechos participantes, pero de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mis hermanos, nuestra confianza solo puede estar en Dios por medio de la fe en Jesús. Nuestra confianza solo puede estar en Dios por medio de la fe en Jesús. Nuestra mejor vida no es ahora. Como creyentes, nosotros tenemos esperanza y certeza, seguridad en que Jesús viene por nosotros. Nuestro mundo no hay certeza, no hay seguridad, pero en Él sí hay. Y si tú no conoces al Señor, un día vendrá el juicio de Dios. Un día vendrá el juicio de Dios sobre la tierra. Podemos pensar y vivir como no pasa nada. Pero por algo, segundo a los Corintios 5:10, nos dice que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aunque Dios es misericordioso y extiende su misericordia y su amor, también es un Dios de justicia. También es un Dios de justicia. Y así que hoy es el día para ponerse a cuentas con el Señor. Y si tú no le has conocido, hoy es un buen día para que tú le conozcas, porque su juicio es inminente. Pero el Señor nos ha dado la mejor y la mayor señal que pudiéramos tener, porque nos ha dado a Cristo. Nos ha dado al Mesías prometido y en Él tú puedes estar seguro y certero. No en Asiria, no en Siria, no en tal gobierno, no en tal persona, porque todo ello no da certeza. Tú tienes la mayor señal, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Jesús. Él vivió una vida justa. Él vivió y murió en la cruz para que hoy tú puedas conocerle y venir en arrepentimiento y fe en Él. Hoy. Porque si tú no crees, el juicio viene. Y el juicio es terrible. Pero para los que hemos conocido al Señor, para los que estamos en Cristo, ¿confiamos realmente en el Señor? ¿Creemos en Él y en sus promesas? ¿O estamos abrumados por cómo nosotros debemos y qué debemos hacer para encontrar y obtener lo que nosotros creemos que debemos de tener? Si nosotros vamos a ver la vida a partir de esa cosmovisión, de esa visión espiritual, nosotros tenemos que preguntarnos si hoy no estamos viviendo de tal forma que nuestro corazón se está endureciendo por el engaño del pecado.
Porque eso es algo que cada uno de nosotros pudiéramos estar viviendo hoy. Y por eso es que el Señor nos ha dado otros creyentes para que nos exhorten, para que nos estimulen, para que podamos entonces nosotros verle a Él y podamos ir a Él y digamos, Señor, perdón y gracias por Cristo. Nosotros estamos seguros en el Señor, porque Romanos 8:28 nos ayuda a entender estas verdades. Les invito a ir conmigo ahí. Dice Romanos 8:28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Las situaciones y las adversidades están gobernadas por el Señor, porque Él es el soberano, y estas situaciones nos llevan a ser más como Jesús. Pero también estas situaciones podrían endurecer nuestro corazón si no nos sometemos a Jesús y a su reino. Por eso es que tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerla hoy. Pero también tenemos esa certeza y seguridad en que el Dios que mora en nosotros es el Dios que entonces nos llevará hasta el final. Dice, continúa ahí más adelante Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros. En Él podemos tener certeza y seguridad. ¿En qué estamos confiando? ¿En nuestros recursos terrenales? ¿Con base en qué estamos viviendo? ¿Con base en sus promesas o lo que yo creo que es mejor para mí? Estamos conscientes que tenemos que venir día a día arrepintiéndonos de nuestro pecado y creyendo en Él, sometiéndonos a Él, obedeciéndole a Él. Porque Dios está con nosotros. Nosotros podemos confiar en Él todo el tiempo. Padre, venimos delante de ti confesando que muchas veces hemos puesto nuestra seguridad y certeza en muchas cosas. Padre, muchas veces confiamos en nuestros recursos, en nuestras ideas, en nuestras capacidades. Confiamos en lo que creemos que nos da certeza y seguridad. Pero todo esto está alejado de la realidad de que solo podemos confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. En un mundo en donde se levantan muchas noticias, donde las cosas cambian, donde los gobiernos cambian, donde podría haber inseguridad en cómo está la moneda y cómo están las cosas. A veces es difícil confiar y creer en tu palabra. En un mundo en donde tal vez el trabajo y la economía no es de lo mejor,
Es difícil creer en tus palabras y luchamos muchas veces por creer en tu palabra y en tus promesas. Pero Padre, pido que nos estemos exhortando y animando por medio de tu palabra y alentando para vivir para ti y tu gloria día con día, reconociendo que nuestra mayor necesidad está cubierta porque tú nos has dado a Cristo, porque el Mesías ha venido y Padre, porque nosotros en Él podemos tener certeza y podemos tener seguridad. Gracias, Padre, por Cristo. Te alabamos y te exaltamos y ayúdanos a vivir esta semana reconociendo que solo en ti podemos confiar, que solo tú eres nuestra fuente de seguridad. Y aunque las cosas a nuestro alrededor puedan ir diferente a lo que nosotros pensamos, nosotros podemos confiar y creer en ti y tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.